¿Y si te dijera que el salmo más conocido del mundo encierra un código espiritual tan profundo que ha sido malinterpretado durante siglos? El Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Muchos lo recitan sin pensar, lo repiten de memoria, lo cuelgan en cuadros, lo tatúan en la piel. Pero pocos saben lo que realmente significa. Lo que David escribió no fue una poesía bonita, fue un testamento secreto. Un mensaje codificado que resume toda la experiencia humana: el miedo, la pérdida, la fe, la redención. Un mapa oculto que explica cómo sobrevivir a la oscuridad sin perder la luz. La historia comienza en un lugar que nadie imaginaría. David no era rey cuando escribió este salmo. Era un fugitivo. Vivía en cuevas, huyendo de su propio pueblo, traicionado por los suyos. Sus noches estaban llenas de frío, hambre y silencio. Y fue allí, rodeado de sombra y muerte, donde escribió: El Señor es mi pastor. ¿Puedes imaginarlo? Un hombre sin poder, sin ejército, sin refugio, declarando que no le falta nada. Ese es el misterio. ¿Cómo puede alguien decir nada me falta cuando lo ha perdido todo? Cada palabra del Salmo 23 fue escrita desde el dolor, no desde la comodidad. Y sin embargo, su poder atraviesa los siglos. ¿Por qué? Porque no es solo poesía, es una fórmula espiritual. Una estructura diseñada para transformar la mente, el alma y el espíritu. Cuando se pronuncia con fe, cambia la frecuencia interior. Es como si activaras una llave que abre una puerta invisible. El Señor es mi pastor. En hebreo, David escribió Yahweh Roi. Esa palabra Roi no significa solo pastor. Significa el que ve, el que guía, el que protege. En la cultura hebrea, un pastor no era simplemente quien alimentaba ovejas, era el guardián del destino del rebaño. Si el pastor se perdía, todas morían. Y David dice algo revolucionario: no soy yo quien guía mi vida, Él. Una declaración peligrosa en un mundo donde cada rey se consideraba su propio Dios. David entrega el control. Eso es el primer secreto del Salmo 23. La verdadera libertad empieza cuando sueltas el control. Nada me faltará. No dice, tendré todo lo que deseo. Dice, no careceré de propósito. Porque cuando tu alma está alineada con la voluntad de tu Creador, incluso en la pérdida hay dirección. David comprendió que la fe no es obtener, sino obedecer. Y que el alma que confía no vive en escasez, vive en plenitud. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Esta línea parece pacífica, pero en realidad es una metáfora del alma que aprende a callar. Los pastos simbolizan la palabra, y descansar no significa dormir, sino rendirse. Rendirse ante una fuerza mayor, aceptar que no todo depende de ti. El descanso del Salmo 23 no es físico, es mental. Es cuando el alma deja de pelear y se deja pastorear. Junto a aguas de reposo me pastoreará. En la Biblia, el agua representa la revelación. El agua estancada se corrompe, pero el agua quieta refleja el cielo. Cuando David habla de aguas de reposo, habla de claridad espiritual, de la mente que refleja la verdad divina. El secreto aquí es que Dios no habla en medio del ruido. Solo se escucha su voz cuando el alma está quieta. Por eso, quien medita en este salmo no busca palabras, busca silencio, porque el silencio es el idioma de Dios. Confortará mi alma. En hebreo, la palabra usada es shuv. Significa restaurar, devolver, hacer regresar. David no está diciendo me consuela, está diciendo Dios me devuelve lo que perdí. Me devuelve la paz, la identidad, la esperanza. Cada vez que pronuncias estas palabras, estás reclamando algo que te fue arrebatado. Y no por la vida, sino por el miedo. El miedo te roba lo que eres. El Salmo 23 es el acto de recuperar tu poder interior, de recordarte quién te guía. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre.
Esta es una línea que esconde una joya teológica. Las sendas de justicia eran caminos estrechos entre montañas donde el pastor debía llevar a las ovejas. Uno solo podía ver un paso adelante. Si se desviaban, caían al abismo. Así es la vida espiritual. No ves el destino, solo el siguiente paso. Dios no muestra todo el mapa, solo muestra el camino suficiente para avanzar. Y lo hace por amor de su nombre, no por tu mérito, sino por su propósito. Aquí se revela otra clave. Dios no te guía porque lo merezcas, sino porque Él prometió hacerlo. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Esta línea ha consolado a millones, pero su profundidad es aterradora. David no dice, si paso, dice, aunque ande. Asume que el valle es inevitable. La vida no es una pradera eterna. Hay oscuridad, hay miedo. Pero el secreto está en la siguiente frase: tú estás conmigo. No dice, me sacarás. Dice, me acompañas. Porque el poder del Salmo 23 no está en evitar la oscuridad, sino en descubrir la luz dentro de ella. El valle no es castigo, es entrenamiento. Y lo que se prueba en el valle es la relación, no la resistencia. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. La vara y el cayado eran herramientas distintas. La vara servía para defender, el cayado para dirigir. Una representaba poder, la otra amor. Juntas simbolizan disciplina y protección. David entendió que la corrección divina no es rechazo, sino cuidado. El pastor golpea al lobo, pero también redirige a la oveja que se pierde. Y ese equilibrio entre firmeza y ternura es lo que mantiene viva la fe. Por eso, la vara y el cayado son recordatorios de que incluso cuando Dios te corrige, lo hace porque te está salvando. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aquí el tono cambia. Ya no estamos en el valle, ahora hay un banquete. Y es importante notar algo. Los enemigos no desaparecieron. Siguen ahí, mirando. Y aún así, Dios prepara la mesa. Eso significa que la victoria no es la ausencia del enemigo, sino la presencia de paz en medio del conflicto. La palabra aderezas, en hebreo, significa preparas con intención. Cada batalla tiene propósito. Cada herida se convierte en testimonio. El enemigo que quiso destruirte termina viendo cómo Dios te bendice frente a él. El Salmo 23 no promete que el fuego se apague, promete que no te quemará. Unges mi cabeza con aceite. Aquí entra lo sobrenatural. En tiempos antiguos, los pastores ungían la cabeza de las ovejas para protegerlas de insectos y parásitos que atacaban su mente. El aceite impedía que entraran en sus orejas y las enloquecieran. David usa esa imagen para hablar del alma humana. El aceite representa el espíritu. Cuando Dios unge tu cabeza, protege tu mente. Cierra las puertas a pensamientos que te destruyen, a la ansiedad, al odio, a la culpa. El secreto oculto aquí es mental. El Salmo 23 es una oración de cobertura psicológica. Es un escudo invisible contra la locura del miedo. Por eso dice, mi copa está rebosando. La copa no simboliza dinero ni bienes, simboliza plenitud. El alma que rebosa es la que ya no depende de nada externo para sentirse completa. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. La palabra seguirán en hebreo es radaf, que significa perseguir con intención. El bien y la misericordia no caminan detrás de ti, te buscan activamente, te alcanzan incluso cuando te alejas. Y lo hacen todos los días, no solo cuando oras o te portas bien. Este es el corazón del Salmo 23. No se trata de cuánto busques a Dios, sino de cuánto Él te busca a ti. Tu fe no lo mantiene presente. Su amor no sabe irse. Y en la casa del Señor moraré por largos días. David no habla del cielo futuro, habla del cielo presente. La casa del Señor es el lugar de su presencia. No es un templo físico, sino un estado del alma.
Vivir en su casa es vivir en comunión, incluso en medio del caos. El verbo morar implica permanencia. Significa que la conexión no se rompe, aunque la vida cambie. El secreto final del Salmo 23 es que no se trata de morir bien, sino de vivir despierto. Pero hay un misterio más profundo aún. El Salmo 23 está justo en medio de una trilogía espiritual. El 22 es el Salmo de la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El 24 es el de la gloria. Entrará el Rey de gloria. El 23 está entre ambos, el puente entre el abandono y la victoria. El mensaje oculto es este: no hay resurrección sin valle. Y el que pasa por la sombra sin rendirse, llega al monte con autoridad. David no lo sabía, pero estaba escribiendo su propia profecía. El rey rechazado que se convertiría en símbolo de la esperanza eterna. El pastor que, siglos después, anunciaría la venida del pastor eterno. Y ahora piensa en esto. ¿Por qué este salmo ha sobrevivido miles de años? ¿Por qué sigue consolando a gente de todas las culturas y edades? Porque no es solo poesía, es una vibración, una frecuencia divina codificada en palabras humanas. Cada vez que se pronuncia, el alma recuerda de dónde viene. Por eso funciona igual en hebreo, en inglés o en español. No es el idioma el que tiene poder, es el espíritu que se mueve detrás. Muchos lo han usado en funerales, sin entender que no habla de la muerte, sino de la vida. Otros lo han leído como amuleto, sin notar que su fuerza no está en el papel, sino en el corazón que lo cree. El Salmo 23 no se recita, se experimenta, y cuando se entiende, transforma. Porque enseña el secreto que sostiene todo el universo. La fe no elimina el miedo, lo domestica. Cada verso de este salmo es una respuesta a una pregunta humana. El Señor es mi pastor. ¿Quién guía mi vida? Nada me faltará. ¿Qué es realmente la abundancia? En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Dónde hallo paz? Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Dónde encuentro revelación? Confortará mi alma. ¿Cómo se sana lo roto? Me guiará por sendas de justicia. ¿Por qué camino sigo? Y aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Cómo enfrento el miedo?